Muy bien, buenos días. Recuerden tener activado Buenas. su cámara y podemos ir colocando presente, por favor, en el chat. Recuerden, por favor, tener la cámara de una forma adecuada para poderlos observar y cuidar la iluminación, ¿verdad?, del lugar donde estén. Además de los nombres y los apellidos. Yo sé que ya estamos en un canal, pero debemos tener allí el nombre y el apellido de forma correcta, ¿verdad?, para poderlos identificar. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en la semana después del lunes? ¿Todo bien? Horrible. ¿Sí? No. ¿No? Horrible. ¿Sí? Horrible. ¿Más o menos? Iker, la cámara, gracias. Bueno, muy bien. No les ha ido muy bien. Qué raro. Muchos problemas. Más problemas seguro tengo yo, que estoy más grande. Sí, pero problemas son problemas, meter que se puede hacer. Bueno, en vez de preocuparse hay que ocuparse, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, hoy que vamos a ver en biología. ¿Cómo estás, Jaramillo? ¿Estás todo bien? Feliz cumpleaños, por cierto. Espero que la pases muy bien el día de hoy. Gracias. Mira, ven, Loaiza se acaba de acordar porque yo lo dije. Casi se le da un infarto allí. No, hoy es el cumpleaños de mi artista favorito. Ah, ok. Está bien, está bien. Exacto. Es que también es el de Justin, también por eso me acordé, porque él me había dicho que era el 16 y yo le había dicho que era igual al otro. Ah, perfecto. Bueno, hablando de cumpleaños de artistas y de nuestro compañero Justin, ¿qué significa cumplir años? Hablando desde el punto de vista biológico. Hacerte viejo. Bueno, eso sería ya una concepción distinta, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, ¿qué implica cumplir años? Desde el punto de vista biológico, hablando de biología ahorita. Además de que te salen canas, ¿no? Sí, cada año va creciendo uno, sí, en sí. Vas creciendo. A ver, Tiffany, que te interrumpió un poquitico Marcos, que se interrumpieron, pero él me dijo que estaba creciendo. ¿Qué ibas a agregar tú? Un año más en la Tierra. Un año menos para morir. Ah, ok. Tiffany lo ve como lo vería un existencialista. Bueno, ahí estamos, más cerca de la muerte que de la vida, algo así. Bueno, no seamos tan trágicos, además, menos ustedes que son muy jóvenes. Más trágico podría ser yo, y no lo soy tanto, ¿no? Bueno, no en el aspecto de la vida, quizás soy un poco más trágico en otras cosas más simples, ¿no? Implica crecimiento. ¿Qué implica cumplir años? ¿Qué implica pasar los años? ¿Qué implica eso, biológicamente hablando? Envejecer. Envejecer. Muy bien. ¿Y qué significa eso envejecer? Por ejemplo, a nivel celular. Una neurona menos. Una neurona menos. Es posible, Ángel, es posible. Es el único tejido que crece con nosotros y no es capaz de reproducirse como en otros tejidos. Todas las células del sistema nervioso vienen con nosotros, pues son muy pocas que se regeneran, ¿verdad? Por eso existen muchas, vamos a decir, muchas anomalías o enfermedades o, sí, no sé, que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿no? De forma degenerativa, que se va pasando que se van apareciendo, perdón, con el tiempo, ¿verdad? A medida que vamos envejeciendo. Bueno, efectivamente, ¿verdad? El cumplir años significa pues ir creciendo. Un buen tema el día de hoy para comenzar nuestra parte de biología, ¿verdad? Significa ir creciendo. Quizás desde el punto de vista psicológico pudiésemos hablar de maduración, de planteamiento de metas, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando desde el punto de vista biológico de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo a lo largo de los años seguramente va experimentando algún tipo de transformación, ¿o no? ¿O somos iguales que cuando nacimos? Nunca seremos iguales cuando nacimos a lo que vamos creciendo. Ajá, pero estamos hablando desde el punto de vista biológico. ¿Qué cosas han cambiado? Por ejemplo, biológicamente,
Nuestros tejidos, no. Nuestros tejidos cambian. Ah, Probablemente, pero quizás en una sola característica. Las funciones siguen siendo las mismas. ajá. ¿Alguien más? Nuestros huesos. Nuestros huesos, ¿cómo es eso? ¿A qué te refieres con los huesos, Esther? Van haciendo más y más grandes. Interesante, exactamente. Es decir, vamos creciendo, los tejidos pueden ir creciendo, siguen cumpliendo su misma función. Por ejemplo, los huesos, que sería de sostener todo lo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Darle la forma correspondiente, la protección que eso implica. Entonces, van creciendo los tejidos. Ese proceso de transformación lo pudiésemos englobar en algún término, algún concepto. Evolución. Dime, Anaís. Evolución. Evolución. ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? Siento que es como una pregunta. No, le estoy diciendo. Ah, me estás diciendo. Entonces tiene que decir de forma afirmativa. Evolución. Me dicen, evolución. Bueno, no sé, ¿verdad? Evolución. Muy bien. Con mucha seguridad tenemos que hablar. Evolución. ¿Alguien quiere decirme? No, Anaís. Anaís me dijo el término. ¿Alguien me quiere definir qué es la evolución? Si realmente encaja en este proceso. Yo creo que la palabra más correcta sería crecer. Crecer. ¿Y por qué no evolución? ¿Por qué crecer? A ver qué diferencia habría. Aquí hay otras personas, también pueden participar. El crecimiento de pensamiento. El pensamiento. Bueno, algo está relacionado con el punto de vista biológico. Obviamente, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo experiencia y eso va ayudando a el sistema nervioso, sobre todo a nivel del nervioso central, que sería el cerebro, ¿verdad? A generar nuevas conexiones neuronales, ¿no? Vinuesa, ¿tienes algo que decirnos o estás en otra conversación de otro chat que están con tus amigas haciendo algún chiste? ¿No? ¿Seguro? Ah, ok, perfecto. Pensé que yo, profe, estarnos aquí hoy. ¿Alguien más? Yo. Ajá, dígame. Yo creo que evolución es más como mejorarnos a nosotros mismos, porque si ya desde pequeño no aguantaba un disparo de una R-15, supongo que ahorita tampoco. Pero si soy más grande, supongo que puedo aguantar algo así. Algo que de pequeño no podía. Yo creo que es evolución, mejorarte a ti mismo. Bueno, me voy a quedar con que evolución queda mejorarte a ti mismo. No sé si podrás convertirte en Superman y soportar balas, ¿no? No sé nada de eso. Creo que nuestros tejidos son un poco débiles ante ese sentido. Sí, quizás podemos aumentar nuestra capacidad de fuerza y esas cosas, pero llegar un poco más allá creo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sin embargo, sí, evolución tiene que ver con mejorarnos a nosotros mismos. Y efectivamente, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a trabajar nosotros veníamos trabajando las teorías sobre el origen de la vida, pero sobre el origen, no sobre la evolución, sobre el origen, cómo se generó la vida en el planeta, ¿verdad? Y estuvimos viendo varias hipótesis, algunas interesantes, por cierto, las que me plantearon ustedes como propias, ¿no? Aunque algunas tienen experiencias previas de otras personas, me pareció interesante su explicación. Ahora, en base a ese origen de la vida, ¿verdad? En base a eso, nosotros vamos a ver las bases moleculares. ¿Recuerdan cuál era una de la teoría que nos planteó Oparin? ¿Alguien recuerda acerca de esa teoría? ¿Cómo se llamaba, por lo menos? La que comprobó Miller. Evolución química de la vida. Evolución química, ¿verdad? ¿Por qué se llamaba evolución química? Porque se estaba mejorándose a sí mismo. Porque se estaban mejorándose a sí mismo. Mejorándose a sí mismo. ¿Por qué se llama evolución química? ¿Quiénes eran los protagonistas en esta teoría? O las protagonistas. Haldane. A ver,
La evolución química, que parece que quedó un poco en el aire, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de la atmósfera primitiva. No sé si recuerdan eso. ¿Cuáles eran las moléculas de la atmósfera primitiva? Metano, Amoníaco, metano, Esas sustancias son orgánicas. hidrógeno. Inorgánico. Inorgánicas, muy bien. Ahora, son inorgánicas. ¿Y las moléculas que nos conforman a nosotros o a los seres vivos son orgánicas o inorgánicas? Orgánicas. Orgánicas. Entonces, en principio en la atmósfera no había vida y había moléculas inorgánicas. Y Miller demostró por un procedimiento que estas moléculas inorgánicas podrían irse convirtiendo paulatinamente o ir transformándose mediante ciertas reacciones en moléculas orgánicas. ¿Cuáles eran las condiciones que llevaban a estas moléculas inorgánicas a orgánicas? No todos a la vez, que no entiendo. Repite la pregunta que no entendí, por favor. El experimento de Miller, ¿qué es lo que nos decía? ¿Cuáles son las condiciones en las que estas primeras moléculas inorgánicas pudiesen haber pasado a formar moléculas orgánicas? ¿Cuáles eran las condiciones que existían en ese momento? ¿Alguien recuerda? era la atmósfera primitiva, creo. Ajá, ¿qué había en la atmósfera primitiva para que ocurriera eso? ¿Qué ocurrió? Metano. Según el experimento de Miller, cuando él estaba en el bulbo... Los rayos. ¿Ah? Dime, Los Balzac. rayos. Los rayos, ¿verdad? Las descargas eléctricas, ¿verdad? Hubo ciertas descargas eléctricas, condiciones atmosféricas extremas, que hicieron que estas moléculas tuviesen ciertas reacciones de síntesis y empezaron a formarse las primeras moléculas orgánicas simples. A estas moléculas orgánicas, ¿cómo las llamó Oparin? Probióticos. Prebióticos, ¿verdad? Porque recuerdan que los elementos bióticos son los elementos vivos del ecosistema. ¿Recuerdan ese concepto de bióticos y abióticos, verdad? Entonces, se empezaron a formar los elementos prebióticos, es decir, previos a la vida. Existe un término muy importante que eran los coaxervados. Entonces, nosotros vamos a estudiar las moléculas o las bases moleculares de la vida. Hay moléculas y elementos que son importantes para la vida. ¿Ustedes sabrán algún elemento de la tabla periódica que es importante para la vida? Carbono. Carbono, muy bien. ¿Cuál sería otro? Oxígeno. Oxígeno, ¿cuál sería otro? Fósforo. Fósforo, muy bien. ¿Cuál otro? Nitrógeno. Proteína. ¿Verdad? Esos son elementos importantes para la vida porque forman las moléculas que nos conforman a nosotros. Como son elementos que conforman la vida, ¿cuál es el prefijo que significa vida? Bio. Bio. Y si estos elementos forman la vida, ¿cómo se conocen? Bioelementos. Bioelementos, muy bien. Y estos elementos cuando forman las moléculas de la vida, ¿cómo se llaman esas moléculas con ese prefijo? Biomoléculas. Biomoléculas, Dios mío, excelente. Aquí vamos construyendo poco a poco. Estoy un poco así como que, oh Dios mío, ¿será que eso lo vimos en décimo? Creo que ese tema lo vimos en décimo, ¿verdad? Bioelementos y biomoléculas. Muy bien. Entonces, más o menos nosotros en la unidad número 2 vamos a ver las bases moleculares de la vida. Vamos a estudiar las moléculas que conforman la vida en su totalidad. Es decir, esas moléculas no solamente están en los seres humanos, sino que está en todo ser viviente. De diferentes maneras, pero está. No son iguales las proteínas que nos forman a nosotros a las proteínas que están en las plantas, pero son proteínas al fin. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Se llaman distintas, tienen una función distinta, pero siguen siendo proteínas. Los carbohidratos que nos conforman a nosotros no son los mismos carbohidratos de las plantas, ni los carbohidratos de los hongos, pero siguen siendo, al fin y al cabo, carbohidratos como biomoléculas que conforman la vida, ¿no?
Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, en el término de crecimiento, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los cumpleaños, que nos vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos evolucionando, siendo mejor cada día. Y no estoy hablando solamente a nivel psicológico, sino que estoy hablando a nivel evolutivo, a nivel biológico. Aquí vamos a conseguir, ¿verdad? Nuestro documento, ¿verdad? Que dice contenidos y actividades. Si observan, el icono ha cambiado. ¿Cómo era el icono en el primer parcial? Este icono que estaba aquí. Una caja. Una caja. Una cajita. Amarilla. Y a muchos de ustedes le causaba confusión porque en el listado de calificaciones aparecía como que si ese documento tendría que tener una nota. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Sin embargo, para eliminar esa confusión, ahora lo vamos a subir como un archivo, por eso aparece una hojita. Ahora, no va a observar usted nada, que eso sí tiene cero, nada. No va a tener ninguna ponderación como tal, porque aquí lo que están son los videos o la parte teórica que necesitamos saber. Hay mucha información en internet y yo me encargo de ver algunos elementos que nos pueden servir para evitar que usted divague demasiado en la red, ¿no? A la hora de buscar información. Aquí tenemos dos actividades, ¿verdad? Una es la tarea, que es esta que está aquí, que es desarrolla tus destrezas. Aquí va a decir, desarrolla las actividades de la sección del documento para aprender, hazlo tú. Si observan, aquí está contenidos y actividades, aquí está el índice, y aquí dice para aprender, hazlo tú. Significa que debo entrar al documento. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Debo entrar al documento, revisarlo, y debo ver estas actividades. Ahorita las vamos a ver. Ver estas actividades. Y las vamos a hacer mediante un documento que puede ser en Word, en PowerPoint, como lo quieran presentar, siempre y cuando estén todas las actividades, que pueden ser por captura de pantalla, si las van a hacer así, o yo puedo cortar y pegar y hacer las respuestas abajo, también es válido, no como a usted le parezca mejor. Y aquí vamos a tener un test en línea que no va a ser un quiz, sino que va a ser un test similar a un cuestionario como hicimos en la evaluación, va a estar aquí, ¿verdad? Entonces yo debo hacerlo. Normalmente, ¿para qué se hacen las actividades de EducaPlay, de quizzes o este tipo de test? Para medir la comprensión de usted en su casa de los conceptos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para eso está aquí. Es como la participación en clase. De alguna manera está visualizada aquí. No es lo mismo a esto que es el desarrollo de la destreza, que es la actividad de aplicación. Son dos cosas distintas, por si acaso. No es que aquí hay dos tareas. Esto es una actividad que automáticamente se califica allí, y esto es la actividad que usted va a desarrollar de forma manual, escrita, con un trabajo, una infografía, lo que sea, que es el que me va a entregar luego a los 2-3 días del día de hoy, que es la clase, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver el documento, ¿verdad? De la plataforma. Me voy a salir un momentico porque ahorita no me permite hacerlo porque se cuelga la pantalla, tengo que hacerlo uno por uno. Entonces vamos a ver el documento, cómo lo vamos a presentar ahora. El documento se va a abrir en una pantalla emergente, en una ventana emergente, y usted le tiene que dar maximizar. ¿Cómo es eso, profesor? Ya vamos a ver. Vamos a ver el documento, aquí está. Ok, aquí está el documento. Maximizar significa que le tengo que dar aquí, porque no se va a abrir de este tamaño, se va a abrir de un tamaño más pequeño, y le tengo que dar aquí para verlo más amplio. Ustedes son de esta generación. Aquí al lado izquierdo, si observan, ¿verdad? Tenemos nuestro menú, ¿verdad? Tenemos la introducción, que nos va a dar una cuestión previa, un conocimiento previo. Tenemos unas preguntas de reflexión que ya las vamos a hacer, y luego vienen los contenidos. Aquí está la parte que dice para aprender, hazlo tú. Aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí vamos a entrar al final para observar cuáles son las actividades. Entonces, estamos hablando de los cumpleaños, ¿verdad? Porque hoy Jaramillo está cumpliendo años, y el artista favorito, no sé, o uno de sus artistas favoritos de Loaiza también está cumpliendo años el día de hoy. Y estamos hablando de crecimiento y evolución. Habíamos visto la Tierra y la vida, el origen de la vida, ¿verdad? Habíamos visto varias teorías, y por supuesto tenemos varias pruebas, por ejemplo, las pruebas de los fósiles. Aquí estamos observando una imagen de un pájaro ancestral y un pájaro actual. Entonces, de alguna manera ellos tienen cierta relación por el plumaje, por la forma de la forma esquelética, ¿verdad? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo este ser que es antiguo pudo generar este? ¿Cómo se ha podido cambiar uno con el otro a los pasos del tiempo? ¿Qué condiciones creen ustedes que pudo generar eso? Adaptación de especies. La adaptación de la especie. ¿Pero a qué crees que se tienen que adaptar? A la atmósfera.
¿A qué más? Al ambiente, sí. Al ambiente. Por ejemplo, A las condiciones de vida. a las condiciones de vida. Por ejemplo, pudo haber sido un cambio en la temperatura, recuerdan las eras glaciales, pudo haber sido una disminución en la alimentación, porque por ejemplo, si observan este pico, parece que es un poco más chato, este es mucho más puntiagudo, pudo haber sido la alimentación. No sé si recuerdan el ejemplo de algo que está en Ecuador, unas islas muy famosas, ¿cómo se llaman ellas? Las Galápagos. ¿Verdad? ¿Quién hizo estudios de la evolución en esas islas? Darwin. Darwin, ¿verdad? Que sentó las bases importantes de la evolución. Entonces, ahí podemos observar a unos pájaros que se llaman, ¿cómo se llaman esos pájaros? Pata azul. ¿Cómo se llaman esas Era de razas? patas azules. Sí, que era patas azules, ¿qué? Paloma. Los Jilguero, ¿no? pinzones. Los pinzones, ¿verdad? Los pinzones. Entonces, la evolución biológica hace referencia a este proceso de cambio en sucesivas generaciones. La evolución no es así. Usted no es que nace y automáticamente el feto ya es un adulto, ¿no? Sino que es un proceso lento, gradual y acumulativo. Se va acumulando a través de las generaciones, ¿verdad? Entonces, es en sucesivas generaciones y esos cambios los va sufriendo cada uno de los seres vivos. Y culmina, el producto final de este proceso es la generación de una especie diferente, nueva, mejor adaptada. Algo así como lo que decía Carlos Intriago, que se mejoran a sí mismos, ¿verdad? Pero es algo externo lo que hace que mejoremos. ¿Qué es lo externo que hace que mejoren las especies? Su apariencia. No, lo externo. ¿Cuál es el factor externo que hace que una especie se vaya transformando? Lo acaban de decir. Ambiente. El ambiente. Muy bien, las condiciones ambientales. Entonces, las razones por las que las especies cambian pueden ser el ambiente. Ahora, una pregunta. ¿La evolución es irreversible? No. ¿Yo puedo retroceder a como era anteriormente? No. No. Entonces, ¿es reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible. Irreversible, pudiese ser. Ahora, otra pregunta aquí. Vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Es necesariamente un proceso que es natural o puede ser artificial? Natural. Natural, dice Freire. ¿Qué dice otra persona? A ver. Puede ser artificial. Sí, sí puede ser. ¿Artificial también? Artificial. Puede ser artificial. Ajá, puede ser provocado por un, no sé, científico, para en sus experimentos, no sé. Hay animales domésticos que los han cambiado genéticamente. A lo largo del tema. Vamos a ver si este proceso es netamente natural, o sea, natural cuando digo que ocurre de forma, el ambiente cambia y yo cambio de forma automática, o puede ser provocado, ¿verdad? En este caso estamos hablando ya de la intervención del ser humano, ¿no? Entonces, muy bien. Eso es lo que vamos a trabajar durante este tema. Entonces, la evolución, tenemos un apartado que dice la evolución de los seres vivos, ¿verdad? Tenemos varias teorías. ¿Esta imagen a qué teoría les hace referencia? Del creacionismo. A la teoría del creacionismo. También se denomina, aquí está en negrita, como fijista o fijismo. ¿Qué significa la palabra fijo? Que siempre ha estado ahí. Que siempre está igual. Entonces, para los creacionistas, ¿existe o no existe la evolución? No. John dice que no, porque No veo existe. no, ¿verdad? Porque si es fijista, significa que todo siempre permanece Fijo. Igual. igual. Muy bien. Ahora, ¿conocen a estos señores aquí? ¿Cómo se llaman estos señores aquí? Uno es Darwin y el otro es Waddell. Ajá. ¿Qué teorías creen ustedes que plantearon ellos frente a la teoría fijista? El evolucionismo. El evolucionismo, ¿verdad? O el transformismo, que sí habla exactamente del hecho de que las especies pueden transformarse, que las especies al inicio de nuestra historia no son iguales. Y ustedes saben que hay diferentes pruebas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí. ¿Cuáles son las pruebas de la evolución? Aquí tenemos las pruebas biogeográficas, que tiene que ver con la distribución de los planetas, ¿ves? La distribución de los animales, perdón, a lo largo de la geografía, ¿verdad? Tenemos las pruebas paleontológicas, que tienen que ver con los... ¿Con qué tienen que ver las pruebas paleontológicas? Fósiles.
con los fósiles, ¿verdad? Que nos dicen que los individuos antiguos eran diferentes a los actuales. Las pruebas anatómicas, observamos en la imagen, por ejemplo, una mano de un ser humano, una pata de un perro, un ala de un pájaro y la aleta de una ballena. Si observan, su estructura ósea es similar, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como anatomía comparada. Pero esa estructura ósea tiene la forma de acuerdo a la función que cumple. Por ejemplo, en el caso del hombre, es para agarrar, construir, en el caso del perro para trasladarse, en el caso del ave para volar, y en el caso de la ballena, Para nadar. Dios, miren, no hagan tanto silencio, que estoy haciendo preguntas sencillas, ¿verdad? Y si observan en la imagen, por los colores, son la analogía que existen entre esos huesos. Es decir, este hueso blanco es el mismo hueso blanco que está señalado en los otros, lo mismo que el rojo y lo mismo que el amarillo, ¿verdad? Esas son pruebas anatómicas. ¿Qué dice esta prueba anatómica? Que estos 4 animales o estos 4 seres vivos están relacionados evolutivamente. ¿Sí me comprenden, verdad? Que venimos de un ancestro común, pero que estábamos en ambientes diferentes y por eso la estructura fue diferente. Luego vamos a encontrar, por supuesto, la historia de la vida, las bases de la evolución, y aquí vamos a tener un resumen. En el resumen vamos a tener por apartado, es decir, este apartado es del primer apartado, que es la evolución de los seres vivos conjunto con sus pruebas. Tenemos un segundo apartado, que ya trabajamos esto, que fue la historia de la vida en el planeta con su línea del tiempo. Y tenemos las bases de la evolución humana, junto con los respectivos. Aquí tenemos una presentación corta acerca de los diferentes tipos de homínidos que habitaron en el planeta, ¿no? Desde el primero, que es el Australopithecus, ¿verdad? Hasta el Homo sapiens, sabiendo que, obviamente, tenemos allí. Aquí tenemos para aprender hazlo tú. Aquí están las actividades. Aquí tenemos actividades, por ejemplo, aquí tenemos 10 preguntas, usted va a seleccionar la respuesta y en cada respuesta usted va a hacer su respectiva captura. Aquí tenemos una actividad de lectura junto con la pregunta que hay que responder respecto a la lectura que habla sobre cuál es la especie que destruyó a quién. ¿Quién destruyó? La especie Homo sapiens destruyó al Homo neanderthalensis. Usted va a leer allí, según los estudios científicos, ¿verdad? Tenemos uno de espacios en blancos, otra actividad que aparece con unas preguntas que ustedes van a seleccionar, pero no aquí, sino en el documento que les dije, y tenemos la de verdadero y falso. Entonces, estas actividades ustedes las van a colocar en un documento que puede ser un documento en Word o puede ser en PowerPoint con las respectivas capturas, como les dije. Un solo documento, todas las actividades en un solo documento. No se pueden olvidar de los aspectos formales de una asignación. Yo sé que la plataforma me dice que el usuario, si lo mandó Esther, obviamente va a aparecer en el usuario de Esther, pero cuando yo hago la actividad, ¿qué ha pasado en el primer parcial? Que las personas no colocan la fecha, no colocan su nombre, no colocan en los enunciados de las preguntas, sino que tiran allí todo lo que hay que hacer. Ajá, y no hay un orden, no hay... ¿Sí me entienden lo que estoy hablando, verdad? Estoy hablando de una presentación. No nos podemos olvidar de los aspectos formales. Muchas personas los felicito que sí siguieron los aspectos formales porque estamos ya en un segundo de bachillerato, pero no podemos perder de vista eso, los demás. Todos debemos seguir los aspectos formales de presentación de una actividad, ¿verdad? Debe tener, por supuesto, su fecha, la unidad educativa, el grado, mi nombre, y entonces, obviamente, si es un ensayo, el enunciado de la pregunta, de la actividad, entonces ahí viene mi respuesta o la solución si es un problema, etc. Y eso lo deben aplicar para todos. Algunos han hecho como una especie de formato que es como una cuadrícula donde aparece su nombre, la materia. Eso también es válido, es parte de la identificación. No lo podemos perder. No podemos perder de vista en los aspectos formales de la presentación de las actividades. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la actividad que vamos a desarrollar. Ya saben cuál es la sección a la que van a ir del documento, ¿no? Para aprender hazlo tú, y las que están allí son las que vamos a colocar en el documento, ¿no? Recuerden, por ejemplo, aquí yo les había colocado, ya les voy a compartir porque eso yo lo puse allí porque hubo ciertos estudiantes que todavía no sé si es que no saben o se les olvida colocar el enlace público aquí. Por favor, recuerde asegurarse de que el enlace del Drive que usted va a compartir, yo lo pueda ver inmediatamente, para que el proceso de calificación no se retrase tanto. ¿En qué sentido? En que si dice que el acceso es denegado, tengo que enviarle la solicitud para que entre y luego cuando usted vea el correo es que me manda. ¿Sí me están comprendiendo el proceso, verdad? Entonces,
trate de asegurarse, porque cuando nosotros compartimos el enlace, ahí abajo aparece la opción de que sea visible para la persona que posea el enlace o el link. Entonces, asegúrese de eso para que la calificación sea más ágil de su documento, pues, o de su tarea o de su deber, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna pregunta con respecto al tema o algo? ¿Ninguna, seguro? Y del... Mister, una pregunta en lo de para aprender a hazlo tú, o sea, solo, en el documento solo ponemos eso o las actividades que están en las otras también. No, solo lo que está en esa sección es lo que vamos a desarrollar. Sí, lo mismo fue en química, es que en química habían otras actividades y por eso, o sea, yo las puse las anteriores o no era necesario. Las que son de soluciones, la que me mostró María, ya yo le había dicho a María, sí, en el caso de química, todas aquellas que son de ejercicio, de cálculo, sí, para ver si están comprendiendo la forma en la que se va a hacer la actividad. Eso sí Pero van... también había un problema, algo así, algo de unas fórmulas de disoluciones, eso también hay que hacerlo, ¿verdad? Claro, por supuesto, así es, concentración de disolución. Otra cosa, había unas actividades que te salía como que una pregunta, tipo te decía algo y te salía aceptar o algo así. Que eran como unas bolitas ahí, ¿no? No me acuerdo bien cómo era. Que era enviar, tienes que darle enviar. No, pero no salía nada, salía como que una pregunta, salía algo de académico limpia y aceptar, nada más. Ajá, perfecto, sí, aceptar, así es. ¿Qué era? ¿Hay que hacer eso o no? No, eso no. No. Mister, y había otra actividad que, ¿cómo se llama? Tenías que ir a un link y te salían ahí unos problemas, algo así. O sea, y... Eso es de práctica, eso es para que usted practique, ahí están unos simuladores. Ya, entonces eso no hay que ponerlo, ¿sí? No, eso es para que usted vaya a la página de Educa Plus y realice el simulador que aparece allí acerca de las soluciones de la determinación de concentración. Ya, otra cosa, no importa si ya le puse, o sea, ya puse todas las actividades anteriores, o sea, desde el tema que está en química, no importa si ya se lo puse todo, porque yo ya hice eso y ya están todos, no hay problema, desde todas las actividades. Lo que tienes que acordarte es de la presentación, del aspecto formal de la presentación, y ahí colocas tus preguntas con tus respuestas, y eso es válido. Mister, una cosa. Ustedes pueden transcribir. Ya voy, Valseca, que no te escuché, pero déjame que pueden hacerlo a través de la captura o lo pueden hacer transcribiendo. Si usted se siente cómodo haciendo la transcripción, ¿verdad? De las preguntas con su respuesta lo pueden hacer. O pueden hacerlo y hacerle captura. Las dos formas son válidas. Como usted se sienta más cómodo. Como se haga mejor. Dime, Valseca. Los de las capturas se lo puedo mandar por Gmail porque yo ya mandé las otras actividades y entonces ya no me sale para mandar la otra tarea. ¿Cómo mandaste la tarea si no están las capturas? No entiendo. O sea, solo puse las del documento que se copiaban. Bueno, solo por ahora te puedo aceptar. Recuerden que la plataforma está en buen funcionamiento, ¿verdad? Y el correo quedaría para casos muy excepcionales. En este caso, Ariana, para evitar que quede como corta la tarea o las actividades que te faltan, ahí la puedes enviar. Pero recordemos que tratemos de hacer todo en el mismo documento para que quede todo en la plataforma, en el mismo enlace. Ya, mister, gracias. No, a la orden, hija, no se preocupe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Mister, yo mandé todo lo de hazlo tú en química, pero no mandé los ejercicios anteriores. ¿Y qué pasa ahí? Puedes hacer lo mismo que Ariana. Sí, perfecto. De todas maneras, me pueden avisar por el canal cuando lo envíen al correo para yo extraer de allí la información, ¿sí? Por favor. Ok. ¿Alguna otra duda, cuestión, pregunta? Mister, yo había enviado una actividad anterior por su correo. Es que me había equivocado a la hora de enviar el documento, me equivoqué. Cuando dices anterior, ¿es a este parcial o el parcial anterior? Del parcial anterior, yo le dije, no pero... Ya yo revisé el correo, ya todas esas notas están corregidas, no te preocupes. Ya el correo está revisado, ya todo el primer parcial está listo, ya el correo está allí. No te preocupes por eso. ¿Alguna otra inquietud o duda? Profesor, había una actividad de los espacios en blanco, también se la había que enviar, ¿verdad? Claro, así es. Correcto, así es. Muy bien. Bueno, deseándoles que tengan un excelente día. Happy birthday to you.
Jaramillo, que Dios te bendiga, que la pases muy bien. No conozco al cantante de Vanessa, así que no le voy a desear feliz cumpleaños, que ella le escriba por sus redes sociales, ¿verdad? A Jaramillo sí, muchas bendiciones. Bueno, chicos, cuídense, cualquier cosa y duda me pueden contactar, no se preocupen. Que pasen feliz día. Cuídense, chao.